Esta charla la dividí en tres fases o tres actos. Básicamente en ella hablo de la creación, las variables y la arquitectura que se produce a partir de esta creación y estas variables. El primer punto del que voy a hablar es la creación. Este hombre, que es un artista al cual les recomiendo un montón, se llama Liu Fan. Él habla de que la creación comienza cuando el interior y el exterior se encuentran. Entonces él nos habla de que cuando ocurre esto, básicamente se genera un universo propio y la obra adquiere fuerza por sí misma y él permite que la obra sea, ¿no? Entonces coincidimos mucho con el entendimiento que tiene Liu Fan acerca de la creación. Él dice que sus piezas están acabadas cuando una de sus obras parece estar viva, casi como si fuera un animal vivo. Y entonces esta reflexión nos llevó a nosotros a entender la arquitectura de la misma manera, el encuentro entre el interior y el exterior. Esta es una de sus piezas que a mí me parece fantástica. Su fundación la tiene en Arles, al sur de Francia, en la Provence, y su fundación fue hecha por Tadao Ando, que además son muy buenos amigos. El proceso de esta fundación, la excavación y todo el diseño fue maravilloso. Entonces, la segunda parte son las variables, ¿no? Estas son súper importantes para nosotros y creo que deberían de ser importantes para todo creativo, independientemente si es arquitecto, diseñador, lo que sea. Pero en especial en arquitectura nosotros identificamos que hay tres variables muy importantes, ¿no? Una es el lugar, otra es el cliente y otra es el arquitecto. Incluso el arquitecto, si se fijan, lo podemos mover y puede ser el artista, el diseñador gráfico. Entonces, pero en este caso nosotros nuestra profesión es la arquitectura y por eso ponemos estas tres variables. Creo que todos entendemos que es el lugar, ¿no? Académicamente no lo tenemos muy claro. El lugar hay que analizarlo, hay que estudiarlo, saber dónde tienes vistas, hacia dónde corre el viento, es decir, es algo muy académico, de rigurosa investigación. Sin embargo, nosotros al lugar nos aproximamos también desde el silencio, desde la parte poética, tratando de entender los susurros que del lugar emergen. No es lo mismo diseñar no sé, cualquier cosa junto al Duomo de Florencia que en Tepito, y no porque uno sea mejor o peor, sin embargo, los lugares se entienden de manera muy distinta, ¿no? Entonces, esa es una de las variables clave para nosotros, qué es lo que nos trata de decir el lugar, cuáles son sus susurros, entenderlos y a partir de ellos comenzar a entender y profundizar esta variable en nosotros mismos. El cliente. Esto nos tomó mucho tiempo tratar de entenderlo. Hay un reclamo muy frecuente en nuestra sociedad, en general, de los clientes hacia el arquitecto y es, el arquitecto hizo lo que quiso y nunca me escuchó. Es un reclamo legítimo, genuino. Nosotros con la mejor intención del mundo tratamos de entenderlo, aunque no necesariamente sea cierto esto, ¿no? Y muchas veces el arquitecto trata de imponer su verdad porque entiende la arquitectura de una manera muy específica, pero nosotros veíamos que había mucha fricción en esta parte. Entonces, creo que la aportación más importante hacia la arquitectura es cómo estamos asumiendo esta variable, ¿no? Normalmente, cuando nosotros tenemos una visita en el estudio de algún cliente, lo primero que queremos es genuinamente conocer a la persona. Y esto lo hacía de manera muy empírica. Yo soy una persona muy curiosa por cualquier persona y lo que tiene que decir y contar acerca del mismo, ¿no? Entonces, pues yo solía tener estas reuniones, platicar, tratar de escuchar, ver qué ilusiones tenía esta persona, si podíamos ser cliente arquitecto o de plano no, o él tenía otra idea. Bueno, abría muy bien las orejas. Esto lo hacía de manera empírica, lo repito, hasta que a la fórmula sumamos a
a una neuropsicóloga. La neuropsicóloga, la labor que hace ella es perfilar específicamente al cliente de tal manera que nos dé una información profunda de la personalidad del cliente. Entonces, más adelante les voy a presentar más o menos, bueno, no más o menos, les voy a presentar lo que esta obtención de un perfil nos aporta. Y por último, en arquitecto. Ese es el papel más personal, más íntimo. Es igual de complejo que las otras dos variables, quizás hasta más. Y entonces no sabíamos en un inicio cómo hacer esta lectura de nosotros mismos. Mi respuesta hace algunos años fue una técnica de meditación, de introspección, que se llama Vipassana. Es una técnica que Buda Siddhartha Gautama enseña hasta que se muere. Y es el proceso, la manera en la que yo puedo hacer legible mi propio interior. Entonces, entendemos y tratamos de profundizar en el lugar, entendemos y tratamos de profundizar en el cliente, y entendemos y tratamos de profundizar en nosotros mismos. Entonces, es súper importante para nosotros conocer estas tres variables: al lugar, al cliente y al arquitecto. El lugar, como lo dije, se hace a través de un estudio, el cliente a través de un perfil de personalidad y el arquitecto a través de un balance físico, mental y espiritual, que es a lo que me ha llevado personalmente esta técnica de meditación que les dije, que se llama Vipassana. Entonces, bueno, entendemos que a partir de estas tres cosas y la mezcla de estas tres cosas, la arquitectura emerge, ¿no? Y emerge de una manera muy balanceada. Entonces, bueno, lo que les quiero enseñar o lo que les paso a continuación son los resultados obtenidos por la neuropsicóloga de uno de nuestros clientes, que no nos gusta llamarle clientes, nos suena muy transaccional, muy mercantil, pero bueno, por fines de comprensión le llamaremos cliente. Pero bueno, estos son los 5 grandes rasgos que definen la personalidad de cualquier ser humano, ¿no? Está la extraversión, la afabilidad, la escrupulosidad, estabilidad emocional y apertura a la experiencia. Entonces, a través de una prueba llamada de Big Five, lo que hace la neuropsicóloga es decirnos, mira, el puntaje que obtiene esta persona en función de este rasgo de personalidad, en este caso me decía, en extraversión está muy neutral, aquí vienen sus características. En afabilidad me da también sus rasgos, escrupulosidad también, estabilidad emocional, y la última parte a mí me sirve un montón porque la apertura a la experiencia habla de si esta persona tiende a buscarnos por una experiencia más práctica o más trascendental en términos estéticos. Es decir, busca una arquitectura que lo emocione o una arquitectura que le sea útil. Busca una arquitectura que en su inestabilidad emocional lo haga sentirse con los pies en la tierra, o que de plano la arquitectura le genere tanta emoción que le genere esta explosión interna, ¿no? Entonces, la misma neuropsicóloga nos da recomendaciones para el manejo y el trato del cliente, ¿no? Cómo hablarle, cuáles son los valores en los que la persona se va a enfocar. Por ejemplo, en el caso de José, Vera, que es la neuropsicóloga, me dice, mira, presenta la información de manera estructurada, calendarizaciones, a él le sirven muy bien, enfatiza en detalles, juega con conceptos estéticos, pues es uno de los temas a los que él les asigna más valor. Permítele tiempos de reflexión para la toma de decisiones por su naturaleza analítica, y tomar en cuenta que aunque tiende a evitar el conflicto, puede ser bastante crítico e impaciente, ¿no? Incluso ella nos hace recomendaciones en cuanto al espacio,
A ver, voy a quitar esto a ver si no me oscurezco. Bueno, Vera nos dice, en el caso de José, la magia está en los detalles, es muy meticuloso, tiene mucha sensibilidad estética. Cabe señalar que este cliente ni siquiera se dedica a nada que tiene que ver con la arquitectura, sin embargo, la obtención de los rasgos de su personalidad nos dijeron esto, ¿no? Tremenda sensibilidad estética. Entonces sabemos que estamos tratando con una persona a la que si le hablamos de números y de funcionalidad, no le va a decir nada y probablemente no va a ser un proyecto que se le adapte ni siquiera a lo que quiere, sino a lo que profundamente necesita su ser. Entonces, básicamente, con esta parte del estudio de los clientes, hacemos un traje a la medida, ¿no? Por esa razón, creo que nuestra manera de presentar proyectos y de ser aprobados es muy fluida. De repente me preguntan mucho, ¿cómo haces para que te acepten este tipo de proyectos, ¿no? Los que van a ver a continuación. Y mucho tiene que ver porque le estoy ofreciendo a la persona lo que profundamente desea, ¿no? Entonces, normalmente nos toma 2 o 3 reuniones el que un proyecto esté aprobado y aceptado. Entonces, la parte de la fricción que normalmente hay con el cliente, incluso si vemos estos memes de lo que le presenté al cliente y lo que terminó siendo, tiene mucho que ver con la falta de empatía a la lectura de la personalidad de un cliente. Entonces, esto a mí me parece clave en lo que estamos haciendo. Hay algunos otros estudios de arquitectura en el mundo que lo están haciendo, pero bueno, me parece que es muy importante. Ahora, no todo mundo cuando inicia tiene la posibilidad de acceder o de estructurar dentro de su estudio a un neuropsicólogo o a un psicólogo. Pero esto lo comenzamos haciendo, preguntando e informándonos y tratando de entender de manera empática quién es el cliente. Con el tiempo se dio la necesidad de hacerlo parte de nuestro proceso, de nuestro método de diseño. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar el resultado. Vean estos proyectos como el resultado de un proceso más que como un estilo que seguimos, ¿no? El primer proyecto que les quiero presentar es Casa MK. Fue el primer proyecto que llegó a mis manos. Yo no sé ustedes, pero a mí me causa mucho temor cada que un proyecto me llega. Es demasiada la responsabilidad, me abruma la cantidad de dinero que se invierte en una obra de arquitectura. Y creo que siempre diseño con ganas de que me digan que no, porque me causa verdadero pavor. Y creo que eso me ha hecho que empuje un poco la frontera de cada proyecto, con ganas de que no se haga. Pero bueno, así ha sido desde el inicio. Este primer proyecto se lo hicimos a uno de los secretarios del gobierno de Calderón. Creo que incluso este proyecto sienta las bases de una búsqueda de paz. Estábamos involucrados en medio de esta guerra absurda. A mi estado, Michoacán, le fue muy mal. Salíamos con miedo. Estas personas estaban involucradas en una guerra. Ya no se sabe ni a favor de quién ni en contra de quién, pero este fue uno de los personajes que nos pidió la primera casa. Que además es súper raro, yo no tenía ningún proyecto hecho. Y bueno, me pidieron ellos, pues su casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en este primer proyecto? Tratamos de entender quién era este personaje. Y no solo de entender, sino de cómo la arquitectura podía favorecer en su proceso de vida. Entonces, la parte más importante, aunque no lo parezca, es este vacío que está en medio, ¿no? Este vacío
es un patio que le propusimos un patio bosque, ¿no? Entendíamos que esta persona, después de llegar del trabajo, iba a dejar su coche aquí y la casa, entre los espacios que se habitan y este personaje, la casa tenía que filtrarlo de alguna manera, depurarlo. Entonces le creamos aquí un bosque de tal manera en que ni siquiera hubiera una manera de atravesarlo determinadamente, sino él, de acuerdo a su estado de ánimo, anduviera a través de este bosque patio que le propusimos. Casi esto se convierte en un filtro para que llegue distinto a las áreas con las que va a estar con su familia. Los japoneses, cuando en sus salones de té te obligan a agacharte para entrar en el salón de té, eso lo hacen porque entienden que a la hora que tú te agachas, estás doblegando tu ego y de esa manera eres una persona mejor dentro del salón de té que lo que eras fuera del salón de té. Entonces, bueno, ahí la arquitectura te obliga de alguna manera a doblegar tu ego. Lo que queríamos con esto de alguna manera era doblegar un poco el ego y que esta persona llegara mucho más tranquila a los espacios habitables de lo que llegó a la cochera, ¿no? Entonces es una arquitectura tremendamente cerrada. Este es el patio que él tiene que atravesar cada que llega. Incluso le generamos aquí una ruta en caso de que estuviera lloviendo, pero fíjense cómo ni siquiera le pusimos vidrio a esta ventana. De tal manera, vean esto, o sea, es una arquitectura completamente introspectiva, pero vean la entradita, perdón. Incluso si quiere entrar por aquí, él es una persona muy alta. Básicamente la arquitectura la obliga a hacer cierta reverencia de tal manera en que su ego se vea beneficiado, ¿no? Para nosotros es muy importante que la arquitectura se exprese de manera temporal. Por esa razón no vemos ni siquiera una puerta, una manija, una lámpara. Esto podría ser alguna ruina griega y la arquitectura es este instrumento que suena con el uso de la luz y el espacio únicamente, ¿no? Fíjense, inclusive si fuera a llover, queríamos que fuera incapaz de desprenderse del contacto con el bosque. La brisa iba a entrar y lo iba a afectar, nosotros entendemos de manera positiva, pero no había forma, salvo la entrada de servicio, que pudiera evitar el contacto con este filtro. Fíjense aquí a Grisel. Ella es muy chaparrita, pero de la arquitectura de obligarte y después pasar por este túnel genera también una manera de abordarla de manera distinta. Tan importante era el filtro que tuvimos que abrir toda esta puerta, todo este ventanal, para que sala y comedor se vieran completamente integradas con este bosque, ¿no? Incluso el material del suelo es madera para que hubiera una continuidad en algo que Marcio Kogan le llama floating house. Entonces, bueno, aquí tenemos esta arquitectura, nosotros entendemos muy cuidada, incluso esta puerta que se ve al fondo prácticamente no es legible, porque para nosotros es muy importante que se entienda la arquitectura desde esa temporalidad, ¿no? Yo crecí en una vecindad muy parecida a esta, en el centro de Morelia. Entonces, ahora que hago estas charlas y escribo en algunas revistas, me vienen con estos ejercicios de introspección, estas imágenes, ¿no? Y cómo tal vez solo somos niños intentando hacer lo mejor que podemos. Entonces encuentro estas enormes coincidencias entre algunas vecindades. Yo crecí en una vecindad y la arquitectura que estamos generando, ¿no? Estos puntos de encuentro de luz muy intensa con estos pasillos que te aprietan y que
y que de repente te vuelven a liberar. Eso creo que es una constante en nuestra arquitectura. Uno de los reclamos válidos, creemos nosotros, que nos hace la gente es por qué, siendo un estudio de arquitectura mexicano, todo es blanco, o así lo entienden, porque, bueno, pues sí tenemos mucha arquitectura blanca. Y entendemos que la arquitectura es un contenedor de vida, que la vida es la que tiene que colorear los espacios, ¿no? En este caso, el bosque es el que colorea este marco, la luz, la ropa de esta persona, las flores, la comida que coloca sobre la mesa, el mantel de flores. Es decir, no somos nosotros quienes debemos de colorear el espacio, que además lo hacemos muy mal, no lo controlamos. Es la propia vida la que tiene que llenar de color el espacio, ¿no? Y la arquitectura simplemente es un canvas que tiene que recibir la potencia de esa vida. El segundo proyecto en el que trabajamos fue un pequeño mercadito. Este es la bodega que recibimos cuando el cliente fue a buscarnos. Había un montón de problemas de humedad porque era un edificio del siglo XVI, la cantera trataba de respirar por todos lados, ¿no? El galerón estaba cubierto con este techo de lámina. Nosotros era un desastre lo que habían hecho con este lugar en pleno centro histórico. Entonces, bueno, este era el terreno, un terreno muy, muy estrecho, pero muy largo. Tenía 8 metros por 30 y algo. Y entonces nos pidieron un espacio gastronómico. Aquí la importancia no la tenía el cliente, la tenía el lugar. En el proyecto anterior la importancia la tenía el cliente. En este caso, al estar en una zona histórica, el lugar tenía más importancia que el cliente o que nosotros mismos. Entonces él nos pidió un pequeño mercadito, ¿no? Y al ser tan estrecho, lo único que pudimos pensar fue en los locales, en la parte superior. Si ven mi mouse, ¿no? Okay. Locales en la parte inferior y un eje que nos hiciera sentir esto, ¿no? Esto es donde comen los morelianos. Esto es una calzada peatonal y entonces hay muchos lugares aquí de gazpachos, de tostadas, basolotes o esquites, le dicen en otras partes de México. Y entonces a la hora de averiguar dónde comía el moreliano, nos dimos cuenta que el moreliano comía en la calle. Entonces tenía que ser un espacio que emulara de alguna manera los espacios donde naturalmente se come. ¿Qué hicimos? Bueno, pues creamos esta calzada. Ustedes ven inclusive el gesto de este canal de desagüe, es el mismo gesto que este otro canal de desagüe. Y lo que hicimos fue descubrir toda la arquitectura que teníamos ahí, porque además el presupuesto era muy limitado, era de 1.800.000 pesos, me parece. Entonces, aquí había que entender que había que quitar lo que no servía, hacer nueva arquitectura, un implante entre la arquitectura del siglo XX con la que nos encontramos en ciertos puntos, la arquitectura del siglo XVI y la arquitectura que nosotros estábamos proponiendo, de tal manera en que se traslaparan las distintas etapas de manera respetuosa, que tanto una como otra se valorara y se revitalizara. Perdón. Entonces, bueno, aquí hay algo muy importante. Este proyecto creo que lo que hace es aportarnos este balance que debe tener la arquitectura entre el lleno y el vacío, ¿no? El espacio y el sólido. Esta manera en la que resolvimos unas terrazas para comer y los locales comerciales nos producía cierta sensación de balance entre el lleno y el vacío. Entonces, bueno, es una arquitectura completamente modesta, respetuosa, entendemos nosotros, con lo nuevo, lo no tan nuevo y lo antiguo. Entonces, cuando, bueno, vean esto, estas coincidencias entre los callejones en los que crecí y cómo resolvimos la subida a los elementos estos superiores que veían hace ratito.
Cuando quitamos el techo de lámina, fue esto lo que descubrimos, una jacaranda preciosa que nos tira una alfombra de flores aquí abajo, las dos puntas de catedral y un fresno al lado. Muchas veces la arquitectura tiene que ver con escuchar, como les digo, lo que el lugar en este caso nos estaba diciendo. Nos estaba pidiendo que dejáramos respirar este espacio, que lo abriéramos, que viéramos el cielo, no un techo de lámina. El siguiente proyecto que les voy a presentar es la torre ahí. Esta torre nos la pidieron en un lugar que se comenzó a volver muy violento. Asaltaban a todo el mundo ahí. Entonces, cuando esto pasa, las propiedades comienzan a perder valor y entonces algunos valientes decidieron pues aventarse este proyecto. Perdón. A este barrio es a donde entró la modernidad de Morelia. Una modernidad que nosotros entendíamos que no había alcanzado sus últimas consecuencias y queríamos llevar este proyecto a esa modernidad no alcanzada. Entonces, es un programa súper complicado porque el dueño nos pedía en la parte de abajo cajones de estacionamiento, luego un museo de autos clásico, seguida por 4 departamentos. Entonces, es un programa demasiado complejo porque requiere mucho gasto en circulaciones. Entonces, lo resolvimos de esta manera. Tenemos este núcleo de escaleras, estas plantas libres y aquí donde alojamos los coches. De la mitad para adelante serían los departamentos, de la mitad para atrás sería una gran bodega que este señor va a usar para otro edificio que tiene acá. Entonces iba a conectar estas dos bodegas. Lo complicado aquí era que nos empujaba los departamentos a esta única fachada que da hacia la calle, pero el oriente, el sol sale por acá. Entonces, imagínense si esta fachada hubiera sido vidriada, ¿no? Hubiéramos tenido una cortina aquí de la del piso 4, otra aquí del piso 3, y hubiera sido aquello una fachada horrible, además de muy caliente, porque todo el tiempo esas cortinas iban a estar recorridas, pues por lo caliente que se vuelve el hecho de tener el sol acá. Entonces, bueno, decidimos resolver este proyecto con este shooter de aluminio blanco, que es un aluminio además súper barato que se utiliza para canceles de baño. Es un cuadradito de aluminio me parece que es 2.5 centímetros por 2.5, pero lo que nos interesaba aquí era terminar como con el estilo internacional, llevarlo a sus últimas consecuencias en este barrio que es sumamente moderno. Entonces, el estilo internacional tiene 3 fases, ¿no? En su desarrollo, que es basamento, desarrollo y remate. Entonces, en este edificio se ven claramente estas 3 fases, el basamento, el desarrollo y su remate. Entonces, entendíamos que con esta pieza estábamos revitalizando el barrio, ¿no? En el interior es sumamente austero, no había un presupuesto holgado, los pisos son de concreto, los volúmenes, otra vez hacemos lo mismo de tratar de perder la puerta de tal manera en que el espacio se entienda como un volumen y no como una serie de pequeñas cosas juntas que lo que hacen es eso, no permitir que la vida sea la que colore el espacio. Entonces, a la hora que el sol sale por atrás, se dibuja esta bonita secuencia de luces y sombras. Fuimos cuidadosos inclusive en que las luces del plafón, cuando están apagadas, no se percibieran para que esta taza de té de la que les hablo permita que sea el té el que destaque, ¿no? Entonces, bueno, aquí había un problema. Al ser tan estrechas las escaleras, nos preocupaba de la manera de meter muebles grandes para los que fueran a habitar esta torre. Y lo que hicimos fue crear este gran ventanal para subir los muebles por aquí, pero generó algo muy bonito, que es esta sala se siente como una sala balcón,
que te conecta a la parte más bonita de la ciudad, que es esta montaña que se ve al fondo, ¿no? De nuevo, la arquitectura es muy silenciosa, muy austera. Vivimos en un estado pobre, entonces cualquier exceso nos parece una falta de respeto al presupuesto del cliente. Somos siempre muy cuidadosos con ser justos y medidos con el dinero del cliente. Entonces, generamos piezas silenciosas que ante tanto ruido, la pieza termina en su silencio notándose más. Hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama Las 10 leyes de la simplicidad. Y este señor es un diseñador gráfico además. Él hizo este libro para el MIT, pero este cuate da las gracias porque existan objetos simples, porque en su simpleza dicen mucho. En un mundo donde todo mundo grita, quien guarda silencio es quien destaca. Entonces, aquí la pieza, yo les voy a ser honesto, yo no lo habría hecho de 4 niveles. Me parece que está desescalado en función de lo que ocurre al lado. Sin embargo, bueno, había esa posibilidad por un cambio de densidad y el cliente, aquí son las cosas donde el arquitecto no decide. El cliente nos pidió 4 espacios hacia arriba, el gobierno se los autorizó y nuestro trabajo no era pelearnos con eso, sino ver de qué manera lo podíamos hacer funcionar. El siguiente proyecto es nuestra oficina, justo donde estoy ahorita. Es un proyecto súper sencillo, pero a mí me encanta porque dividimos el espacio en 2 áreas, ¿no? El área donde trabajan los arquitectos más jóvenes, que tiene vista hacia un bosque que sembramos acá, y el área muy introspectiva, que es donde hacemos reflexiones conceptuales y estas cosas, ¿no? Fíjense aquí cómo los ejes para nosotros son súper importantes, ¿no? De esta manera se administra muy bien el espacio. Entonces, el mismo eje por el que tú recorres, tú te pones tu silla y te echas para atrás. Esta entrada franca hacia estas ramas que ven justo atrás. Entonces, dividimos el espacio en área de trabajo y área de reflexión. Este lugar eran unos antiguos hornos donde secaban la madera para hacer un gran diseñador de muebles que se llama Don Shoemaker. Para secar la madera que iba a utilizar para sus sillas. Entonces, este elemento blanco, muy pulcro, se incrusta de manera noble y respetuosa con el resto de edificaciones. El techo es a nosotros nos interesaba que fuera así de legible y que se entendiera como una casita, porque es muy arquetípico que cuando tú le preguntas a un niño, dibújame una casa, básicamente te va a hacer esto, ¿no? Independientemente de la parte del mundo del que este niño venga. Entonces nosotros entendíamos que esto nos funcionaba y lo que hicimos fue generar esta pieza pulcra. El área de trabajo de los arquitectos más jóvenes ven hacia el bosque y el área más introspectiva, pues ahorita van a ver cómo resolvimos el tema de la ventilación y la iluminación. Vean estos ejes en el que se administra muy bien el espacio. Otra vez la limpieza de los plafones. No nos gusta ver focos, spots. A mí me parece acné, ¿no? Acné para el espacio, entonces procuramos ser muy cuidadosos con esto. Este es el área conceptual donde nos sentamos con los clientes. Barragán decía que había que ver a Dios, no a los vecinos. Y entonces la luz que proviene del cielo es una luz muy aterciopelada, muy linda. Genera dentro del espacio una sensación de ambiente sacro. Entonces, el área esta conceptual entendíamos que debía ser poco expuesta al exterior, mucho más introspectiva. Y entonces, bueno, pues aquí es donde trabajamos. Hago referencia con este proyecto de Aires Mateus, que si no lo conocen es un gran arquitecto portugués, por el trabajo estereotómico que él hace, ¿no?
Hay tres formas de hacer escultura, invariablemente de la escultura que estemos hablando. Una es folding, es decir, tú agarras una hoja de papel y la comienzas a doblar y se vuelve una técnica escultórica y tú ves esa escultura y dices, bueno, está resuelta como folding. La otra es estereotomía. Tú agarras un trozo de piedra, le metes espacio y este espacio genera o causa evidencia de una acción que es excavar. Por eso, cuando a Miguel Ángel le preguntan sobre el David, él dice que el David ya estaba dentro, que solo quitó el resto. Esto ocurre con la arquitectura. Entendemos que hay piezas que tienen que ser tratadas estereotómicamente y esta era una de ellas. Aquí vemos cómo Manuel, en este bloque blanco de este asilo, hace estas extracciones, incorporando en la masa espacio. Aquí me va a tomar un tiempo porque para sugerirles un artista, él se llama Jorge Oteiza. Para mí es el mejor escultor español, ¿no? Él era contemporáneo de Chillida, que no sé si ubiquen las piezas de Chillida. Bueno, este cuate, ustedes ven sus primeras esculturas y son súper pesadas, súper prehispánicas, muy así, muy densas. Entonces decía, no, a mis esculturas le hacen falta acción. Y entonces un día ve a una niña comiéndose una manzana. Entonces se da cuenta que con la acción de morder la niña está incorporando espacio en esa masa llamada manzana. Y entonces él dijo, claro, cuando se terminó la niña la manzana ya había mucho más vacío que masa. La manera de dejar evidencia de la acción de comer fue incorporando espacio a través de las mordidas, ¿no? Entonces, este cuate van viendo su desarrollo escultórico y las esculturas se vuelven cada vez más vacías hasta en un punto en el que él se retira porque el espacio le gana. Justo cuando competía por ser el mejor escultor con Chillida, él dice, el espacio me ganó y congruentemente abandona la escultura. Bueno, esta es una casa que acabamos de terminar en Pátzcuaro. Entonces, cuando los clientes nos vinieron a ver, nos dijeron, a ver, queremos algo muy Pátzcuaro. Y yo dije, ok, pues vamos a tratar de entender qué es Pátzcuaro. Y resulta que entender Pátzcuaro nos llevó hasta la antigua Roma y las casas que se llaman domus romanas, la cual venía organizada con dos patios, ¿no? El impluvium, donde se captaba agua, y un jardín donde cultivaban algunos árboles frutales. Entonces, de repente me doy cuenta que de Roma, esta arquitectura se salta a Sevilla, que es esta foto que ven aquí, y de Sevilla se salta a Pátzcuaro, que es esta foto que ven aquí. Entonces, para hablar de arquitectura de Pátzcuaro, básicamente se tiene que hablar de arquitectura de Roma. Y entonces teníamos un terreno de 5 metros por 25, un terreno muy complicado por lo estrecho del lugar. Lo que hicimos fue esto, ¿no? El primer gesto mesiano. Mies dividía 1 metro por 1 metro, casi como cuando tenemos un presupuesto limitado y decimos, ok, van 20 pesos para cerveza, 20 pesos para fiesta, 20 pesos para música. Divides tu presupuesto en secciones. Lo que hace Mies es dividir su presupuesto en secciones de 1 por 1 y lo que hicimos en esta casa fue lo mismo. Entonces, entendíamos que este eje de circulación era importante para administrar y dejar el resto de espacios para habitar. Generamos 3 patios porque teníamos este gran conflicto. Estos señores iban a poner su casa en una zona pobre de Pátzcuaro. Entonces, su programa era tan grande que a nosotros nos preocupaba que en un lugar donde la altura promedio era esta, llegáramos con una casa que requería 3 pisos por el programa que nos estaban pidiendo. Entonces, era irrespetuoso, poco sensible, nos íbamos a sentir como los ricos nuevos de la cuadra,
iba a ser peligroso para ellos, entonces tuvimos que encontrar la manera de resolver este proyecto de manera diferente. ¿Y cuál fue la solución? Pues hundir el primer nivel, pero hundir el primer nivel nos provocaba un problema. ¿Cómo lo vamos a iluminar y ventilar? Pues a través de esos 3 patios que se llaman patios ingleses, que además venía muy conectado con la arquitectura que les hablé de Sevilla y de Roma, ¿no? Eso nos producía una casa. Vean esta organización, es este eje del que les hablé: sala, patio, uno de los patios, comedor, cocina. Entonces, ¿qué nos provoca esta organización? Que cuando nosotros estemos sentados en la sala, nosotros íbamos a tener la perspectiva total del espacio, prácticamente estábamos viendo todo el terreno, de tal manera en que la casa no se sintiera pequeñita. En la parte de abajo de estos espacios tenemos 2 de las habitaciones que se iluminan a través de estos patios y que nos permitían ubicar la habitación, la tercera habitación, encima de cocina, comedor. Fíjense qué bonitos son los cortes, porque yo los entiendo como, claro, no a ese nivel, pero muy barraganianos. O sea, tenemos este eje de circulación, este ventanal y el patio, acá abajo la habitación y la tercera habitación aquí arriba. Esto en cuanto a los cortes longitudinales, pero el corte transversal hace esta reinterpretación de arquitectura mucho más clásica, mucho más pátzcuaro, que sin caricaturizar la casa logramos tener un espacio bastante balanceado entre la arquitectura profunda de Pátzcuaro y la arquitectura funcional y expresivamente abstracta de Barragán. Aquí pueden ver uno de los patios, la salida de uno de los patios y la salida de otra habitación de otro de los patios. Vean cómo el espacio se siente integrado y nunca percibes que es una casa tan pequeñita como lo es. Entonces, hacia afuera teníamos esta perfecta integración entre la pequeña casa y su contexto. Este es el patio, ahí se ve hacia la sala. Las terrazas, vean esta imagen, a mí me da mucho gusto de haber logrado esto, ¿no? A pesar de que la casa de al lado claramente pues es más humilde, no se faltan al respeto, sí se nota cierta diferencia entre una pieza y la otra, pero siguen teniendo un diálogo respetuoso incluso tratamos de respetar este paño para que hubiera este charlar sin pretensiones entre una pieza y su contexto. Este es el eje de circulación, estos son los ejes. Entonces, esta es la habitación de hasta arriba, que desde la calle no se percibe. Y aquí parados, lo que estamos percibiendo es prácticamente la totalidad del espacio, ¿no? Y generamos estas bóvedas que lo que hacen es, en corte, conectarnos con lo que nuestros clientes buscaban. El próximo proyecto que les voy a contar ya casi terminamos, es la colina frente a la cañada. Cuando fueron a vernos por primera vez los clientes, nos dimos cuenta de que ellos tenían miedo. Quédense con esto. Lo segundo que nos percatamos es que el entorno lo entendíamos como una sábana viva, llena de árboles, que estaba siendo deforestada por los aguacateros. Entonces unimos esta primer cosa, este temor que ellos sentían porque la pandemia empezaba pues, a hacer ruido, y esta sábana. Entonces, estas reflexiones vinieron acompañadas de una imagen, la de una niña cubriéndose bajo una sábana, ¿no? Que es un acto casi universal.
Y entonces cuando nosotros tenemos miedo, cuando somos pequeños, nos cubrimos de esta sábana y sacamos los ojos para ver al fantasma. Este proyecto básicamente es eso. Una sábana bajo la cual se desarrolla la casa, y entonces tenemos este eje que nos va a obligar a hacer un peregrinaje hacia la casa. Un peregrinaje que además debes hacerlo en soledad. No quería que fueran acompañados aquí. Para nosotros es importante entrar en contacto con uno mismo, y muchas veces los mexicanos tenemos este rollo de siempre hablar y siempre ir acompañados, y lo que quisimos hacer aquí es evitar eso, de tal manera en que te sintieras apretado, un poco incómodo, solo, y a la hora que giraras, el espacio se abriera completamente hacia el bosque. Cuando sembramos la casa nos topamos con este árbol. Entonces, no sabíamos cómo solucionarlo, porque si hubiéramos movido la casa para acá se pegaba mucho al camino y para allá la hacía mucho más cara por las terracerías que teníamos que hacer. Entonces, pues le di tiempo. Muchas veces lo que necesita la mente es darle tiempo para que el ruido o el sedimento de ese río agitado se asiente y tengas claridad. Entonces entendí que este árbol era como una piedra cuando la colocas en un río, y lo que hice fue, bueno, pues entender esto como una piedra, y el río lo que hace es pasar suavemente junto a la roca. Lo que hicimos aquí fue pasar suavemente junto a la roca. Esto nos mereció un comentario de Álvaro Siza, prácticamente le dio igual el proyecto, pero cuando vio esta curva, pues me regaló unas palabras que para mí, bueno, no hay cosa más gratificante hasta ahora que haber recibido esas palabras. Pero es un proyecto muy sencillo, porque de este lado tenemos áreas públicas y de este lado áreas privadas, y básicamente es la manera en la que se organiza la casa, ¿no? Aquí podemos ver pues esta foto aérea, donde básicamente hacemos tres cortes a la sábana, y a través de estos tres cortes iluminamos, ventilamos y accedemos a algunos de los espacios. Entonces, esto fue lo que logramos. La entrada esta de la que les hablaba, el peregrinaje, las fachadas que nos hablan de esta sábana, que si bien trata de mimetizarse con el entorno, trata de hacer una presencia de la arquitectura muy balanceada con su entorno. Es decir, se nota que hay arquitectura, pero que esa arquitectura pues respetuosa. Casi como si esto fuera un poema y la arquitectura es un signo de exclamación o de interrogación, pero el poema ya está dado, ¿no? Al momento que giras, lo que te topas pues es... Incluso el mobiliario todo es de árboles que le compramos a la comunidad, que ya estaban pues tirados. Me dan ganas, y va a sonar un poco mórbido, pensar en la arquitectura después de los humanos. Y entonces entendíamos esta pieza como la posibilidad de que en un futuro fuera una caverna. Una caverna para osos, para coyotes, para arañas, pero quitar del centro de la ecuación al humano siempre, ¿no? Incluso por eso en este proyecto no usamos humanos como escalas humanas, sino pedimos unas cabritas para tratar de hacer esta reflexión entre la arquitectura y este homocentralismo de la arquitectura. En el caso de las habitaciones, tenían que estar protegidas, y lo que hicimos fue subir este muro de concreto, robarnos estos huizaches que se desarrollaban naturalmente arriba y el cielo, de tal manera que los espacios privados se sintieran protegidos de esta exposición a un lugar que se siente agresivo por las noches, ¿no? Como es un bosque. Uy. Bueno, la penúltima casa de las que les voy a hablar es Casa Enzo. Este proyecto otra vez trata de generar
un diálogo respetuoso con su entorno. Entonces, para que estén en contexto, esto es en San Miguel de Allende, en un terreno de 1 hectárea, entonces en medio de la nada. Entonces nos daba un poco de temor el estar tan expuestos a esa nada y a esa montaña. Lo que hicimos fue dividir el terreno, parte del terreno, en 4 cuadrantes. Este sería un jardín endémico que te recibiría. Este sería el estacionamiento con los árboles que naturalmente daba el terreno, una pequeña oficina y las áreas de vivienda. Sala, comedor, cocina, baños, vestidor y la recámara. Lo importante aquí era esta división por cuadrantes determinada por cada función, pero lo que queríamos era enmarcar, que la arquitectura enmarcara todo el tiempo, mientras la recorrías, momentos casi poéticos, ¿no? Por ahí dicen que la arquitectura se vive a través de sus recorridos, que es imposible vivir una arquitectura sentado desde una sala. Entonces, estas cosas te obligan no solo a caminar, sino a enmarcar y darte el tiempo de reflexionar y de hacerte sentir presente. La única manera de encontrar paz es estando presente. Y entonces nuestra arquitectura muchas veces procura, a través de estos enmarcamientos, fíjense, la altura de este muro, la estuvimos revisando ahí en el terreno, era para que se sintiera que la montaña se posa sobre la arquitectura. La arquitectura importa, pero la montaña sentada en la arquitectura nos importaba más esa correlación entre elementos claramente artificiales y lo que estaba ocurriendo detrás de nosotros. Entonces, logramos esto, este tremendo vínculo y diálogo de nuevo entre lo que ocurre en la arquitectura, que es una arquitectura tremendamente mesiana, súper artificial, pero que incluso a través del uso del material hay un diálogo respetuoso de nuevo entre lo que ocurre como creadores y lo que ocurre con respecto al lugar. Fíjense cómo esto que aparentemente no tiene importancia, adquiere importancia a la hora que lo enmarcas y obligas al usuario a que todo el tiempo esté eso, sintiéndose presente, estando presente, porque está conectado con su momento en su casa, ¿no? Entonces, esta búsqueda y anhelada paz se logra a través de, o por lo menos así lo intentamos, de este uso de elementos arquitectónicos. Aquí de nuevo, la escala humana es un burrito, se llama Enrique, y trata de nuevo de tratar de alejarnos del egoísmo humano en el que de repente vivimos, ¿no? Aquí, este es el único elemento vertical. Lo hicimos así porque hay en Mineral de Pozos, no sé si conozcan, hay estos elementos verticales de piedra que me parecen maravillosos. Y básicamente necesitábamos alejar equipos acá arriba. Y entonces entendíamos que esto era como un guiño a los elementos verticales de Pozos, ¿no? Esto básicamente es Mies van der Rohe y Pedro Picapiedra teniendo un hijo en San Miguel de Allende. Noten la tensión inclusive del acomodo de estos muros, que a mí me parece un punto energético ahí súper interesante y que genera mucha tensión, pero al mismo tiempo balance entre la naturaleza y nuestra propuesta arquitectónica. Y el último proyecto que les quiero presentar es esta casa sin nombre. Este es un proyecto que básicamente está, el punto de referencia, el punto importante eran los clientes. Los clientes sufrieron un asalto grave, un robo en su casa habitación. Les robaron un montón de dinero y entonces estaban muy asustados y querían hacerse una casa muy segura, ¿no?
Yo me espanté porque la primera vez que los clientes me invitaron a entrar a su casa, no saben la casa tan barroca en la que vivían. Era algo muy ruso, lleno de santos, cruces, era muy raro, ¿no? Entonces yo al principio dudé en si íbamos a ser los arquitectos indicados y nos comentaron que querían abandonar todo aquello porque les interesaba vivir ahora en una casa muy minimalista, tan minimalista que hubo decisiones en las que no estuve de acuerdo porque era muy frío lo que ellos estaban proponiendo, pero aún así los escuchamos, ¿no? Entonces, bueno, son súper religiosos, punto número uno. Los acababan de asaltar y necesitamos una casa muy segura, punto número dos. Y bueno, básicamente esos son todos los puntos. Entonces, miren, la casa se organizó de manera muy sencilla. Tenemos cocheras, áreas de servicio y tratamos de las áreas más pulcras, las áreas de contemplación, estuvieran todas orientadas hacia unos patios. Como queríamos una casa segura, es una casa sin ventanas al exterior, que se resolvió a través de patios, que si se fijan también es una constante en nuestra arquitectura, porque creo que a la hora que viví en vecindades, en estas vecindades, el patio era el corazón, ¿no? Donde se daba la vida y la vida padre como niños, y entonces acá lo reinterpreto y lo uso un montón. Pero bueno, a la hora que nos piden, bueno, cierren todo, vuelvan esto una fortaleza, ok, nos vamos a tener que abrir unos patios aquí porque es la única manera de ventilar y de iluminar los espacios, pero eso siempre nos ha gustado. Además de esta gente, a la hora de ser tan religiosa y quererlo abandonar todo este aspecto religioso, nosotros entendíamos que no debía ser así y que la arquitectura tenía de alguna manera que jalarse estos elementos de arquitecturas conventuales para que la espiritualidad de su casa siguiera presente aunque ya no tuviéramos una cruz, ¿no? Y entonces hay esta manipulación de los techos de tal manera en que fuera muy enfática la manera en que Dios, o lo que ellos entienden por Dios, iluminaran sus espacios. Entonces tenemos estas arquitecturas súper minimalistas, abovedadas, que nos recuerdan estos conventos que además se resuelven de la misma manera que los conventos, a través de un patio cerrado. Un patio es un gran elemento porque te permite vistas controladas, iluminar y ventilar tus espacios de una forma mucho más suave, ¿no? Entonces, esta es la arquitectura que logramos aquí. Es una arquitectura plenamente introspectiva. Vean la fachada de la casa, es básicamente este bloque. Pero tiene esto. De nuevo, esta casa básicamente nos vimos muy orientados para lograr espacios parecidos al área conceptual que les presenté. Esta es la habitación principal. Este muro lo que hace es separarnos del baño, pero hay esta sensación en la casa de estar habitando algo sagrado, no una casa común y corriente, ¿no? Una de las cosas que a mí no me pareció fue el uso de este mármol, me parecía muy frío. Nuestra propuesta era más bien un travertino más, pues sí, como café con leche, haciendo referencia un poco a las arquitecturas portuguesas, pero incluso se dan estos momentos, ¿no? En el de que este personaje incluso parece monje. Ella es Vera, la neuropsicóloga, nos sirvió ahí de modelo. Pero bueno, miren, esta es la salida hacia el baño, hacia la habitación principal. Hay un enorme respeto por esto, por los elementos que nos vinculan con arquitecturas de otra época y arquitecturas sagradas. Incluso la cochera, a la hora de cerrarlo, te aísla completamente del entorno, que era una de las intenciones. Y logramos nuevamente, a través de la luz que proviene del cielo, tener estos momentos prácticamente de iluminación.